Pues teníamos muchas ganas de quedar con Vicente Palomares García, el autor del libro del que vamos a hablar hoy. Las escuelas del Hogar Provincial Santo Tomás de Villanueva, Pérez Molina, Cruz Prado y Ferroviario. Un libro que lo podemos llamar de muchas maneras, un libro de consulta, una enciclopedia, incluso una novela, porque algunos pasajes son incluso dignos de una buena serie de estas que podemos ver ahora en televisión en alguna plataforma. Muchas gracias, Vicente. Muchas gracias a ti y a todos los de Ciudad Real. Y más que nada porque de él sois todos protagonistas, porque o bien el abuelo, el padre, la madre, nosotros mismos o los hijos han formado parte de ese libro, forman parte de ese libro, porque de eso se trata la historia desde que empezaron hasta ahora mismo. Te voy a confesar que estos días que hemos tenido de Corpus, el Día de la Región y demás, ha sido mi libro de cabecera. Muchas gracias. Y además lo ha sido con mi madre, que hemos recordado juntas muchos pasajes de los que aparecen en este libro, Vicente. 5 años de investigación. Sí. 5 años recorriendo los archivos de los 4 centros, yendo lógicamente al archivo de la Diputación para el Santo Tomás de Villanueva y también al archivo municipal, López Villaseñor, leyéndome todos los periódicos de la época y posteriores, el Lanza y las hemerotecas digitales, que hay muchas cosas digitalizadas, efectivamente, mucho trabajo y mucha entrevista personal por Ciudad Real. Y muchos agradecimientos, sí. Muchos agradecimientos, sí. Además. El primero, por no desmerecer al resto de colaboradores y colaboradoras que te han cedido fotos, documentos y demás, pero qué bien editado está este libro de la Diputación. Sí, en la Biblioteca de Autores Manchegos, en la actualidad Jesús Reviejo, que además estuvo allí en el Hogar Provincial de maestro y de cuidador de los jóvenes, y luego al suprimir las plazas, desaparecer la formación profesional y el internado en aquellos momentos, pues lo recolocan en otro sitio. Y la verdad es que Jesús Reviejo es muy exquisito en la encuadernación, el mirar, si te fijas, ese fondo verde oscuro asemeja a una pizarra de las antiguas. Así es. Esa manecita con tiza blanca. Eso. Es decir, y coger de entre 100, bueno, de 1000 fotos, coger 3 representativas de cada centro, la verdad es que es un trabajo muy esmerado y que es de agradecer a la Biblioteca de Autores Manchegos y por tanto a la Diputación. Un libro que dedicas a tus compañeros, a los maestros y maestras, sí. Y que, como vamos a hablar a lo largo de esta entrevista, maltratados al principio. Totalmente. No tener en cuenta que hasta 1902 cobraban de los ayuntamientos. Los ayuntamientos. Tarde y mal. Tarde, mal y nunca, porque hasta el gobernador civil hacía listas en el boletín oficial de la provincia, que cualquiera que le gusten estas intrahistorias las puede ver, pues les tenía que llamar a la atención a los alcaldes que estaban los maestros sin pagar, que muchos maestros se iban de la escuela y renunciaban y dejaban la escuela. Colegios públicos sí. Que hoy tenemos, gracias sobre todo al trabajo de 3 alcaldes. Pérez Molina, que es el que hace los proyectos de los 2 primeros, la graduada de La Cantina, un colegio de párvulos. Cruz Prado retoma los proyectos de Don Miguel de hacer escuelas para Ciudad Real y los lleva un poco a efecto. Y José Maestro, ya en el 32, que estaba en los colegios en muy mal estado y lo reforma y pone, vamos, por anécdota te puedo decir que pone hasta los empleados del ayuntamiento a dar clase. O sea, para que veas el interés que tuvo también este hombre en extender la educación a todo el mundo. Nos vamos al más antiguo, nos vamos al hospicio. Sí. De hospicio a residencia universitaria, lo que conocemos hoy en día. Pero fíjense ustedes, el hospicio. Franciscanos, hija de la caridad, casa cuna, asilo, panadería. También estuvieron los salesianos. Ha recogido formación de todo el mundo, desde
las mismas hijas de la caridad que se encargaban de la casa de expósitos y luego de las niñas del internado y luego también de dar la enseñanza, en parte del tiempo, no siempre, los salesianos que estuvieron desde el año 60, 1960 hasta el 86, y luego, pues bueno, pues muchos funcionarios que también hay que agradecerle su trabajo y pasado gracias a la Diputación, que yo la llamo madre de la provincia, porque allí acogía no solamente para las necesidades más básicas de las personas, que es el cariño, que es la ropa, que es la comida, sino que también pretendía dar una formación posterior. Eso sí, a las niñas a coser, bordar, que no faltaba, ¿eh? No faltaba coser, bordar y una cosa, las niñas les daban una dote que las sorteaban de 25 pesetas en aquellos principios del siglo para que se casaran, porque era el futuro, se tenían que casar, o bien también les enseñaban a las niñas el servicio doméstico, para que luego pudieran servir, trabajar en las casas de la gente más pudiente de Ciudad Real y que lo supieran hacer. Y luego, por supuesto, border, coser. Y te voy a decir una cosa, Gema, cuando viene ya la taquigrafía, mecanografía y todo ese tipo de cosas, también les dan, lo ponen a su disposición para que lo hagan, para que aprendan también. Muy curiosas también las fotografías, cómo eran las habitaciones, cómo eran los baños, cómo eran los dormitorios, Vicente. Sí, tener en cuenta que las monjas se encargaban de las niñas. Los niños o bien eran funcionarios o los salesianos en el momento en que estaban. Yo para mí, el que hizo unas grandes reformas, aparte, fue don Ponciano Montero, que fue un diputado visitador. En los años 20 hizo unas reformas en realidad interiores de amplitud, y bien hechas, de servicios, de dormitorios, de todo. Hizo una gran reforma y luego la reforma ya con la que se le entrega a los años 60 la educación a los salesianos y a las hijas de la caridad, toda la enseñanza profesional. Eso fue ya el colmo. Los inicios, tiempos de muchas carencias y gracias a donaciones. Sí. 100.000 pesetas, fíjense ustedes dónde iríamos ahora con 100.000 pesetas. 100.000 pesetas que donó José Patricio Clemente y que sirvieron también para cubrir Clemente, muchas necesidades. Claro, que había sido inspector de educación, había estado también por las Américas, hizo un dinerillo. No, bueno, aunque vivía en Moral de Calatrava, pero ascendían de la provincia de Toledo los Clemente, y el hombre tuvo 2 hijos y los 2 se le murieron. Y la verdad es que era un gran amante de la educación, y no solamente de la educación, sino de dárselo al que más lo necesitaba. Y lo donó, lo administraba también la Escuela de Magisterio, pero en el hospicio todos los estudios, de los que fueron a estudiar tanto en el instituto como después, una carrera como magisterio u otras, porque más de aquí poco más se hacía, pues de gracias fundamentalmente a la buena administración, a los intereses que generaba el capital, le fueron pagando los estudios a muchos de los que ahora luego tuvieron su carrera. Sí, sí, porque en tiempos de Pérez Molina, de Miguel Pérez Molina, también se becaban a alumnos aventajados. Sí, don Miguel Pérez Molina fue un hombre que gastó su dinero y como era suyo no tenía que dar explicaciones a nadie. Él en la Academia General de Enseñanza tenía algunos alumnos, tanto del Colegio Ferroviario, lo ofreció, y del hospicio, que se llamaba entonces hospicio, a los alumnos mejores les daba becas para que estudiaran en la Academia General de Enseñanza de forma gratuita. Sí, también. Y si te digo que en la Casa Cuna había más de 27.000 huérfanos en tiempos de posguerra. A ver, en la Casa Cuna hubo un problema y no solamente en la Casa Cuna, sino también en lo que era la residencia que tenían, el internado. Porque mira, se juntaban los ancianos, que hasta el año 46 estuvieron allí, que es algo que siempre quisieron hacer y hasta el año 46 no se hizo. No tener los niños huérfanos, los chiquitillos, tal, con los ancianos en la residencia allí que tenían. Y estaban todos mezclados. Luego vinieron enfermedades después de la guerra, la gran cantidad de huérfanos como consecuencia de la guerra.
Muchos de ellos tuvieron que irse a sus pueblos pagando en la Diputación una pequeña cantidad porque no había espacio para todos y además estaban en reformas que duraron desde el año 40 hasta el 60, que entran los salesianos. Fueron continuas reformas, continuas incomodidades, continuas calamidades, continuo frío y mucha dureza. Los niños lo pasarían muy mal, sí. Ya les digo que este libro hay que tenerlo en casa, sobre todo los que somos de Ciudad Real, porque nos va a recordar muchos pasajes de nuestra vida y lo que somos de una generación en concreto. Por ejemplo, Vicente, yo me acuerdo de haber pasado por la Ronda cuando todavía no estaba en el Instituto Santa María de Alarcos y ver aquel campo de fútbol de tierra, que si nos adentramos al colegio que hoy conocemos, tampoco ha cambiado mucho la fisonomía de este edificio. No, claro, es que todo el espacio que ocupaba el convento, luego poco a poco se ha ido reformando. Donde está el Instituto Alarcos, estuvo también el lavadero, y al lado, entre él y la Casa Cuna, que hoy es el CES, el Centro de Exposiciones de la Diputación, ahí estaba el cementerio del convento, porque todos los conventos, o casi todos los conventos, tenían su propio cementerio. Ahí estaba el cementerio, luego estaban los campos de deportes que tú has dicho, y anteriormente eso tuvieron hasta su iglesia, el convento, que lo quitaron por hacer todo lo que actualmente tenemos, la residencia universitaria, el pabellón que tiene ahora el Instituto de Alarcos, del Arcos allí al final. Es decir, eso ha sufrido muchísimas transformaciones. Nos vamos al Pérez Molina, a tu cole. 19 años sí. Has estado trabajando allí, que se construyó en los terrenos del antiguo convento de San Juan de Dios. Sí, señor. Y con su cementerio también. Mira, claro, Vicente. No podía ser menos. Sí, esos terrenos que abarcan desde donde está el colegio hacia el norte, es decir, a la calle Ruiz Morote, todo eso formó parte de ese convento. Ese convento, al desamortizarlo, la mayoría de los colegios y cosas de estas proceden de las desamortizaciones, excepto el ferroviario, que es otra cosa, procede de una donación. Pues ahí en la parte de arriba estaban las escuelas de magisterio, la de maestras, la de maestros, la escuela práctica o aneja, y luego hicieron una calle en el medio, muy hábilmente el ayuntamiento, con una placita que se llamaba Hernán Pérez del Pulgar, y luego don Miguel aprovecha que el río pasa por allí para diciendo, bueno, pues aquí quiero un colegio, y claro, la Diputación protestaba, pero si lo pidieron anteriormente para comunicar las dos calles, la del Jaspe con la otra, y ahora queréis hacer un colegio. Bueno, al final, claro, el colegio primó y don Miguel, vaya que sí, lo llevó para arriba. Pero se hace el colegio y en 1930 empiezan a aparecer grietas. ¿Qué pasó, desastre, Vicente? Pues mira, cuando se hacen los proyectos de obras, tanto del Cruz Prado como del Pérez Molina, como del Colegio de la Poblachuela, que no es menos importante, aunque se inauguran los tres a la vez, pues empiezan al año se están cayendo. Es decir, ya al menos en 1925 se están cayendo los colegios, que si las tejas, que si se cuartean mala construcción. Tan mala construcción que causó una alarma a nivel nacional sobre el tema de las construcciones escolares. Y continúa reforma, los niños no pueden ir, los trasladamos para acá, los trasladamos para allá. Realmente un despropósito. Que si tú, que si yo, que si responsable, no sé quién. Yo he medido en 1000 actas. Y al final eso termina hasta que se construye otro. Ya José Maestro fue el que dice, no podemos estar así, que ahora no pueden asistir, que ahora pueden asistir. Y dice, vamos a reparar por lo menos lo más imprescindible para que puedan ir a clase. Y en el 32 se vuelven a reinaugurar, por decirlo de alguna manera, pero con los defectos estructurales que indicamos. Más curiosidades que encontramos aquí. La escuela graduada de niñas. Fíjese ustedes, se cantaba el carasol, sí, claro. Se rezaba, sí. Se llamaba a la puerta. Sí. Ave María Purísima, ¿se puede entrar? ¿Y qué le respondían? Sin pecado concebida, y si no, no podías pasar. Pero en esa y en todas. Y también el Pérez Molina, por lo que hemos leído en tu libro, Vicente, albergó el conservatorio por problemas en la estructura también del casino, ¿verdad? Así es, realmente es un colegio que después de todo lo que ha sufrido, hasta el año 83 que se hacen los bloques que actualmente vemos, pues nada más hacerlos, resulta que el conservatorio, donde estaba el antiguo casino, pues está en malas condiciones del techado y tal y cual, y los albergan allí varios años.
luego se van otra vez, se vuelven al casino, pero vuelven a aparecer otra vez las cosas y en los años 80 los albergan por 2 veces. Y como consecuencia de ello, puedo decir, porque está allí, que tenemos un piano que el director del conservatorio y bueno, el claustro, pues regalaron al colegio, y en la clase de música tenemos un señor piano. Nos vamos al Cruz Prado. Sí, claro. Venga, nos vamos al Cruz Prado porque se construyó en los terrenos donde había un convento hospital fundado por los antonianos. Claro, de ahí viene, es decir, toda esa plaza era de ese convento, que no se ha encontrado el cementerio, por lo menos todavía no. No lo digas muy alto, Vicente. Que lo buscan. Pues sí, en esa plaza es donde se proyecta. Don Miguel lo quería hacer en un principio en otro lado, pero luego no fue posible. Al final se proyecta ahí y luego ya Cruz Prado sería el que lo mueve todo diciendo no puede ser que estemos sin colegio. Ojo, que en 1909 Carrión ya tenía escuela propia y aquí andábamos todavía en mangas de camisa. Es que Ciudad Real en aquellas épocas se dividía en 3 barrios. El barrio de San Pedro, que estaba el Colegio Pere Molina y las normales, con la aneja de maestros. Luego estaba el barrio de Santiago, donde había diversas escuelas en la calle Altagraza, en la calle Calatrava, que eran locales, dicho por los propios concejales una y otra vez en el ayuntamiento, que eran zaulas donde se amontonaban los niños. Imaginaros en las condiciones que alquilaban, donde podían, alquilaban y no nadie lo quería arreglar. Y luego estaba el barrio de Santa María. El barrio de Santa María, hasta el Colegio Carlos Eraña, pues también tenían diversas escuelillas en diversos locales. Y si te digo sericicultura, ¿qué significa? Cultivo y cuidado de los gusanos de seda, que muchos chicos me lo preguntaban. Pues eso fue una cosa graciosísima. A ver, en España ya desde finales del siglo XIX el Estado, como consecuencia del valor de la seda, promociona el cultivo de los gusanos de seda y sobre todo plantaciones de morera. En los viveros de Ciudad Real de la Diputación que tuvo entonces se sembraban moreras y luego se regalaban a los pueblos. ¿Qué pueblo no tenía moreras en sus paseos? ¿Y quién no ha tenido gusanos de seda, Vicente? Todo de pequeñitos que íbamos al colegio con nuestra cajita de zapatos sí, y dentro teníamos a los gusanos de seda. Pues un maestro, don Francisco, del 25 al 30, en el colegio Cruz Prado, puso en marcha el cultivo de gusanos de seda, que le dieron varios premios por ello. La verdad es que hay que reconocer que le echó valor. Nos vamos al ferroviario. Muy bien. Todos para uno y uno para todos. El lema de la asociación Eso de los ferroviarios. Ya decía, el colegio ferroviario procede de la donación de don Eduardo Maristani, que era el presidente de la compañía de Madrid, Zaragoza, Alicante, la MZA. Les dona los terrenos a la asociación. En 1922. Claro, para que puedan construir la Academia de los Ferroviarios, o el colegio, que es como se llama ahora. Ha sido, y corrígeme si me equivoco, Vicente, siempre un centro pionero. Celebraba sus verbenas con su chocolatito con churros, becerradas. También hay un pasaje en el que, con motivo de las fiestas, se organizaban becerradas. Y ha sido un centro, como decíamos, innovador. Claro, muy innovador porque los ferroviarios, la asociación, mejor dicho, de los ferroviarios, tenía que procurar fondos económicos para sostener el centro. Aunque era desde 1940 en forma de patronatos, que muchos maestros, los maestros del ministerio, los pagaba el propio Estado, pero luego había que subvencionar todo lo que allí había. Y los ferroviarios siempre se buscaban la vida, las clásicas verbenas para la Virgen del Prado, que allí montaban de todo. Y como decían los ferroviarios antiguos, dice, es que aquello era más barato que la Talaverana. Dice, podía pasar mucha más gente, dice, mucha más gente de abajo, dice, porque la Talaverana había que tener un poquillo más de dinero para pasar. Dice, y luego pues se juntaba ahí todo Ciudad Real, dice, con actuaciones de boxeo, de balonmano, de baloncesto. Por supuesto, las mujeres con su mantón de Manila, había concursos de mantones de Manila. Mira. Bueno, había muchas cosas, sí, y luego muchísimas otras actividades que ellos hacían, festivales taurinos, como hemos dicho, festivales de teatro, es decir, donde pudieran sacarle un dinerillo para sostener el centro y llevarlo para adelante, por eso siempre han estado a la última.
Y en 1999 la directora le manda una carta al que fue alcalde Francisco Gil Ortega y le dice que se ha quedado pequeño. Así fue, María Luisa Balbuena, que era la directora que te está refiriendo, pues lógicamente ella ve que el colegio ya tiene otras demandas, otras necesidades, hay que actualizarlo, por decirlo así. Entonces, bueno, llama a las puertas de las autoridades, tanto locales como regionales, y le hicieron caso, por decirlo así, porque en el 2007 es cuando ya se empieza el curso 2006-2007 empiezan a funcionar en el nuevo edificio. Estamos llegando al final de la entrevista. Como te he dicho antes de empezar, yo estaría hablando contigo horas y horas recordando pasajes de la historia de Ciudad Real, porque no solamente hablas de estos 4 centros, sino que esto forma parte de la historia de Ciudad Real. Y este libro lo tenemos que tener sí o sí. ¿Con cuál te quedas? Ahora te voy a poner, ¿a quién quieres más? ¿A papá o a mamá? ¿Con qué centro te quedas? Yo me quedo... Con el tuyo. Y con todos los maestros y maestras que han sufrido tantísimas condiciones pésimas, ya no solamente de sueldos, ni condiciones físicas en los edificios y tal, pero bueno, y con todas las familias que los han apoyado a lo largo de la historia, y que gracias a todo Ciudad Real, a las autoridades también, por supuesto, pues con nuestras diferencias, con nuestras dificultades, al final ahí están colegios centenarios públicos, que ya es difícil que una cosa pública dure 100 años, y más los colegios. ¿Contento con el trabajo, con la respuesta que está teniendo Sí. este libro, aunque se presenta, lo decimos, el miércoles a las 7:30 en la Residencia Universitaria Santo Tomás de Villanueva, y un evento abierto al público? Sí. Y el libro se puede adquirir En cualquier librería ya, y en la Diputación. O sea, la librería ya los tienen. El que quiera puede animarse, igual se encuentra él o encuentra a su abuelo o a la maestra que le dio, unas buenas, otras eran malas. Bueno, de todo tiene que haber. O a nuestra patro, que hablábamos antes de ella, y aquí la tenemos por las calles de Ciudad Real, nuestra patro, con 92 años. Pues Patro está como alumna en el año 40, una foto muy entrañable, y está con 90 porque la invitamos allí al Pérez Molina para darle un homenaje, y le dimos un diploma, y dice, el único que me han dado en la escuela, entonces no daban nada. Los últimos segundos de esta entrevista son para ti, Vicente. Tienes las cámaras de CRTV para lo que quieras, y antes de que cierres tú, me gustaría darte las gracias y la enhorabuena por este trabajo. Ha sido impresionante y de verdad que lo tendré en un lugar muy especial porque ha merecido la pena. Muchas gracias, Gemma, por tu trato, por haber leído el libro. Además, sé que me lo has dicho con muchísimo gusto junto a tu madre, y yo creo que lo importante es que se lo ofrezcamos a toda la ciudad y a toda la provincia, porque el Colegio del Hogar Provincial era de todos los niños y niñas necesitadas de la provincia, y con esa idea de que les sirva para aprender dónde hemos llegado y que hay que mejorar esos centros para que nos duren otros 100 años. Pues gracias, maestro. Gracias, Vicente. A vosotros, muchas gracias.